No sabía quién era. Solo lo vi parado ahí, mojado hasta los huesos, temblando, con los ojos mirando hacia arriba. Y algo dentro de mí simplemente no me dejó cerrar la puerta. Si alguna vez has sentido que Dios habla a través de gestos, personas o silencios, considera suscribirte a este canal. Porque esta historia es una de esas que parecen inventadas. Pero no lo es. Porque lo que ocurrió esa noche cambió mi vida para siempre. Todo comenzó una tarde cualquiera de octubre. Era uno de esos días en los que el cielo no sabe si llorar o aguantar. Las nubes se apretaban unas contra otras, como si quisieran cubrirlo todo. Y en el fondo, yo sabía que llovería. Lo sabía porque lo sentía. No solo en el aire, lo sentía en el alma. Vivía solo. Bueno, casi solo. Tenía a mi perro, Tomás, un pastor alemán viejo, lento, pero aún con ese brillo noble en los ojos. Desde que me retiré del seminario, pasaba los días en casa. A veces leía, a veces escribía, a veces simplemente pensaba. Esa tarde, me senté en el porche con un té caliente entre las manos, viendo cómo el viento empujaba las ramas del árbol frente a casa. Y justo cuando iba a entrar, lo vi. Era un niño. Pequeño. Delgado. Descalzo. Estaba al otro lado de la calle, de pie bajo la lluvia que ya empezaba a caer con fuerza. No llevaba abrigo. Solo una camiseta blanca demasiado grande y un pantalón corto que parecía de otra temporada. Lo primero que pensé fue que se había perdido. Pero algo no cuadraba. No gritaba. No lloraba. No pedía ayuda. Solo miraba. Miraba hacia el cielo, como si esperara algo. Me levanté sin pensarlo. Crucé la calle. Y justo cuando llegué frente a él, bajó la mirada y me dijo con una voz suave, pero clara: ¿Usted es el padre? Me detuve. No sabía qué responder. Técnicamente, lo fui. Había sido sacerdote durante muchos años, pero desde que me retiré, no llevaba sotana, ni hablaba de eso con nadie. Y sin embargo, él lo sabía. Lo era, le respondí, con una sonrisa curiosa. ¿Por qué lo preguntas? El niño no contestó. Solo bajó la cabeza. Estaba empapado. Sus dedos temblaban. Su nariz roja por el frío. ¿Dónde están tus papás? No tengo. ¿Y cómo llegaste aquí? Caminando. No insistí. No aún. Le extendí la mano. Ven, entremos. Estás tiritando. Tomó mi mano sin miedo. Como si me conociera de toda la vida. Como si supiera que no le haría daño. Lo llevé a casa. Le di una toalla. Le presté una camiseta mía, que le quedaba como un vestido. Preparé una sopa caliente y la sirvió en silencio. Comió con lentitud, como alguien que no quería parecer desesperado, pero no recordaba la última vez que había comido. Lo observé mientras lo hacía. No hablaba. No preguntaba. No miraba a su alrededor con la típica curiosidad de un niño. Solo estaba ahí, presente, tranquilo, pero había algo más. Algo inexplicable. Una paz. Una especie de luz que no venía de afuera, sino de él. Esa noche, le preparé un rincón con mantas junto al sofá. Cuando fui a desearle buenas noches, ya dormía. Respiraba despacio, con una calma que me conmovía. Me senté frente a él por un largo rato, observándolo, pensando, ¿quién era ese niño? ¿De dónde venía? ¿Y por qué había preguntado si yo era el padre? Dormí inquieto, y al día siguiente, me desperté con el sonido de la cocina. Me levanté rápido, preocupado. Pero al llegar, ahí estaba él, de pie sobre una banquita, tratando de servirse un vaso de leche. Me sonrió. Buenos días, padre. Solo, dime Javier, le dije, sin poder evitar sonreír de vuelta. ¿Dormiste bien? Asintió. Y entonces, mientras desayunábamos juntos, lanzó una pregunta que congeló el aire. ¿Por qué ya no eres sacerdote? Me quedé mudo. No porque no tuviera una respuesta, sino porque nadie me lo había preguntado en años. Fue una decisión difícil, le dije finalmente. Algunas veces, los caminos se hacen oscuros. Uno pierde el rumbo. La fe duele. Y el silencio de Dios pesa. El niño me miró fijo, como si cada palabra lo atravesara, como si supiera exactamente de lo que hablaba. A veces Dios calla, porque está llorando contigo, susurró.
Tragué saliva. No supe qué decir. Ese día, salimos al jardín. Jugamos un poco con Tomás. Me pidió pintar con acuarelas y le di mis pinceles viejos. Pintó una iglesia. Una iglesia en lo alto de una colina, con una cruz que parecía tocar el cielo. Esa noche, al verlo dormir, me pregunté si debía llamar a la policía, a los servicios sociales, pero algo me lo impedía. Una voz dentro de mí me decía, solo espera, todavía no es tiempo. Al tercer día, mientras barría la entrada, me entregó un papel doblado. Era un dibujo. Un hombre solo, sentado en una banca. Llovía, y detrás de él, una silueta luminosa, con alas abiertas, lo cubría del agua. Ese eras tú, me dijo. Pero no estaba solo. Lo miré, y por primera vez, lloré. Lloré como no lloraba desde que dejé el ministerio. Como no lloraba desde que perdí a mi hermana en aquel accidente. Como no lloraba desde que dejé de creer que Dios aún me hablaba. Y ahí estaba ese niño, con palabras tan simples, con dibujos hechos con manos pequeñas, recordándome que nunca estuve solo. El cuarto día, al amanecer, el niño no estaba en la sala. Busqué por toda la casa. Grité su nombre. Nada. El lugar donde durmió estaba intacto. Salí corriendo. Caminé por las calles del barrio. Pregunté a los vecinos. Nadie lo había visto. Nadie. Ni siquiera sabían de qué niño hablaba. Regresé a casa, con el corazón latiendo en la garganta. Sobre la mesa, había una carta. No tenía nombre. Solo una frase al frente. Gracias, Padre. La abrí con manos temblorosas. Y dentro, solo unas pocas líneas, escritas con caligrafía infantil. A veces Dios manda ángeles disfrazados de niños, para tocar los corazones rotos. Tú me abriste la puerta, pero fue Él quien te la mandó abrir. Me derrumbé, ahí mismo, en el suelo, llorando, dándole gracias a un Dios que pensé que ya no me escuchaba. Desde ese día, volví a creer, volví a orar, volví a levantar la vista al cielo, aunque esté nublado, y cada vez que llueve, salgo al porche, no porque espere volver a verlo, sino porque aprendí que a veces, los milagros no hacen ruido, no traen relámpagos ni trompetas, solo llegan, se sientan a tu lado, y te recuerdan que Dios aún escribe, con trazos invisibles. Y si esta historia habló contigo, coméntalo aquí abajo con un amén. Comparte este video con alguien que necesita recordar que los ángeles a veces caminan entre nosotros. Suscríbete para que historias como esta nunca más se pierdan en el olvido. La mañana siguiente amaneció envuelta en una neblina tenue, como si el cielo aún meditara lo ocurrido la noche anterior. El padre Tomás, desde la ventana de su pequeño cuarto, contemplaba el jardín cubierto de rocío. La imagen del niño aún rondaba su mente, ese silencio en sus ojos, esa forma en que apretaba la cobija mientras dormía, como si fuera su único escudo contra el mundo. Bajó con cuidado, como si cada paso fuera parte de una oración. La capilla aún estaba en penumbra, y un suave aroma a incienso flotaba en el aire. El niño seguía dormido en la banca larga, en posición fetal, como si el sueño le devolviera por un momento el derecho a sentirse a salvo. Tomás se arrodilló, pero no para orar. Solo lo miró, y en su pecho, algo se quebró sin hacer ruido. ¿Cuántos como él habrían pasado ya, sin que nadie los notara? Se acercó con suavidad. El niño abrió los ojos de golpe, como si estuviera acostumbrado a despertar en alerta. Tranquilo, está seguro aquí, dijo el padre con una voz tan baja que parecía parte del silencio mismo. El niño lo miró. No dijo nada, pero no retrocedió. ¿Tienes hambre? Un leve asentimiento. El padre preparó un pan con miel y una taza de leche caliente. El niño comió sin hablar. Lo hacía con una mezcla de ansiedad y vergüenza, como si aún sintiera que debía pedir permiso para estar vivo. Pasaron varios días, y cada uno de ellos fue un pequeño milagro. El niño no decía su nombre, no hablaba casi nada, pero todas las mañanas, antes del amanecer, ya estaba sentado en la capilla, en silencio, mirando el altar con una profundidad que no parecía de este mundo. El padre Tomás lo observaba desde lejos. A veces intentaba hacerle preguntas. Otras veces solo compartía su presencia. Un día,
Mientras leía un pasaje del Evangelio de Mateo, el niño murmuró algo. ¿Qué dijiste?, preguntó el padre, con el corazón acelerado. Ese hombre, el que sanó al leproso. ¿Por qué lo tocó? Tomás cerró el libro. Sintió que algo sagrado acababa de ocurrir. Porque nadie lo tocaba desde hacía años. Todos le temían. Y Jesús no solo quiso sanarlo, quiso abrazarlo con la piel. El niño bajó la mirada. Y por primera vez, una lágrima rodó por su mejilla. ¿Cómo te llamas?, preguntó el padre, sin prisa. Samuel. Mi mamá me decía así. Fue lo único que dijo ese día. Pero no hizo falta más. Samuel comenzó a ayudar en el huerto, a barrer la entrada, a cuidar de las flores que rodeaban la imagen de la Virgen. Lo hacía en silencio, con devoción, como si entendiera que cada pétalo tenía algo que enseñar. Una tarde, mientras barría hojas secas, encontró un pájaro herido. Lo tomó con las manos temblorosas y corrió hacia el padre. No puede volar, dijo con voz quebrada. Lo envolvieron en una manta, y Samuel lo cuidó por 3 días. Le dio agua con un gotero, le hablaba en susurros, le cantaba canciones sin letra. Al 4.º día, el pájaro voló. Y esa noche, Samuel también sonrió por primera vez. Había luz en él. Pero los milagros, a veces, no vienen solos. Una mañana, llegó una mujer a la parroquia. Su rostro estaba marcado por la angustia. Traía una fotografía en la mano. Preguntó por el padre Tomás. Hace 3 años, mi hijo desapareció. Su padre murió en un accidente. Y yo, me perdí. No supe cómo seguir. Una noche, Samuel se fue. Lo busqué por todos lados. Pero no volví a verlo. Hasta que alguien me dijo que un niño parecido había sido visto cerca de esta parroquia. Tomás sintió como el tiempo se detenía. La mujer le mostró la foto. Era él. Samuel estaba en el altar, encendiendo velas. El padre lo llamó con suavidad. Cuando lo vio, la mujer se quebró en llanto. Samuel. El niño la miró. Y algo extraño ocurrió. No corrió hacia ella. No lloró. Solo la miró, con una mezcla de ternura y distancia. ¿Por qué te fuiste?, le preguntó ella, entre sollozos. Yo te amaba, aunque estuviera rota, aunque no supiera cómo demostrarlo. Samuel bajó la mirada. Porque cuando llorabas, yo pensaba que era por mí. Las palabras flotaron en el aire, como una confesión que venía desde lo más profundo del alma. La mujer se arrodilló frente a él. Perdóname, hijo. No supe cuidarte. Pero Dios te protegió. Y en ese momento, el padre entendió algo. A veces, Dios no envía ángeles con alas. Envía niños heridos. Envía madres arrepentidas. Envía silencios que gritan. Samuel abrazó a su madre. Fue un abrazo torpe, largo, lleno de cicatrices. Pero fue un abrazo. Y cuando lo hizo, el viento sopló con fuerza en el jardín, haciendo sonar las campanas sin que nadie las tocara. El padre Tomás cerró los ojos. Dios estaba ahí. La madre quiso llevarse a Samuel de inmediato. Pero el niño, con respeto, le pidió tiempo. Quiero quedarme un poco más. Aquí aprendí a estar en silencio sin tener miedo. Aquí entendí que Dios no castiga, que abraza. La mujer lo entendió. Le prometió volver cada semana. Y lo cumplió. Pasaron meses. Samuel comenzó a hablar con los ancianos del pueblo, a escucharlos. Un día, acompañó a Tomás a visitar a un hombre enfermo. No va a vivir mucho, dijo el médico. Pero cuando Samuel entró, el hombre sonrió. Dijo que había visto a su hijo en los ojos de ese niño. Y murió en paz. Otro día, un joven que quería quitarse la vida se sentó en la capilla. Samuel le ofreció un vaso de agua. Y se sentó con él por horas, sin decir una palabra. El joven no se quitó la vida. Y comenzó a visitar la parroquia todos los días. Samuel no predicaba. No daba sermones. Pero su presencia tenía algo que las palabras no alcanzaban a explicar. Una tarde, Tomás lo llevó a caminar por la colina donde había una pequeña cruz de madera. Aquí enterramos a los olvidados, le dijo. Gente que nadie reclamó. Pero para Dios, todos tienen nombre. Samuel puso una flor en la base de la cruz. Y dijo, no quiero olvidar a nadie. El padre lo miró. Y entendió. Samuel no solo había sido enviado. Samuel era un recordatorio.
Una prueba viva de que Dios no se olvida de nadie, ni siquiera de los que el mundo no mira, ni siquiera de los que callan, ni siquiera de los que huyen bajo la lluvia, porque a veces, bajo la lluvia, Dios esconde sus milagros más puros. Y aquel niño que llegó sin nombre, sin abrigo, sin palabras, fue el milagro que esa parroquia había estado esperando durante años. El niño no hablaba, no preguntó su nombre, porque algo dentro de él le decía que no era momento de forzar respuestas, sino de ofrecer abrigo. Secó su cabeza con una toalla limpia y lo envolvió en una cobija gruesa. Luego, sin decir palabra, le preparó un plato de sopa caliente. El niño apenas lo miraba, pero no apartaba la vista del crucifijo que colgaba en la pared del comedor. Fue la primera señal, el primer susurro invisible de que no estaba solo. El padre Mateo se sentó frente a él, con el corazón latiendo más fuerte de lo normal. No por miedo, sino por esa sensación rara que uno siente cuando algo divino se está gestando, aunque todavía no se vea del todo. Y así pasaron los minutos, uno frente al otro, un silencio suave, sin peso, hasta que el niño extendió las manos, tomó la cuchara, y comió, sin decir una sola palabra, y sin dejar de mirar el crucifijo. Esa noche, el padre no durmió. Se quedó en la sala, rezando en voz baja. Pensaba en cada rostro que había visto en su vida pastoral, en cada madre que había perdido a un hijo, en cada niño sin casa, sin voz, sin nombre. Y pensaba, ¿por qué hoy? ¿Por qué ahora? ¿Y por qué, entre tantos hogares, fue este niño a aparecer justamente frente a la puerta de la parroquia? Porque no estaba perdida en una avenida. No estaba en un barrio transitado. La iglesia estaba en las afueras. Una zona tranquila, lejos del bullicio de la ciudad. Nadie pasaba por ahí si no tenía un propósito. Y esa idea no lo soltaba. A la mañana siguiente, cuando el sol aún se desperezaba detrás de los cerros, el niño ya estaba despierto, sentado en la banca de la pequeña capilla interior, observando, orando en silencio. Y el padre, con los ojos llenos de agua, se sentó a su lado. No dijo nada, solo se sentó. Y en ese momento, el niño giró el rostro y, por primera vez, habló. Él me trajo aquí. Su voz era tan suave que parecía hecha de viento. El padre sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Quién te trajo?, preguntó, casi sin aliento. El niño miró hacia el altar. Dios. Esa fue toda la respuesta. Pero fue suficiente. Durante los días que siguieron, el niño se convirtió en una presencia constante en la parroquia. No decía su nombre, pero poco a poco comenzó a ayudar en tareas simples. A barrer el patio, a regar las plantas, a prender las velas del altar, y a sentarse, en silencio, cada tarde, justo cuando el sol se ocultaba, frente al crucifijo. No hablaba de su pasado, no lloraba, no exigía, solo estaba ahí, como si siempre hubiera pertenecido a ese lugar. Los feligreses comenzaron a notarlo. Algunos decían que era hijo de alguien que lo abandonó. Otros aseguraban que era un huérfano de un orfanato cercano. Pero ninguna versión coincidía con la realidad. Nadie lo conocía. Nadie lo reclamaba. Nadie sabía de dónde había venido. Y aún así, se sentía como si siempre hubiese estado ahí. Como si su llegada fuera parte de un plan mayor. El padre Mateo, en sus oraciones nocturnas, comenzó a sentir algo que no sabía explicar. No era temor, no era sospecha, era admiración. El niño tenía una forma de mirar la cruz que conmovía el alma, una forma de caminar por los pasillos de la iglesia que hacía parecer que los muros respiraban con él. Una noche, mientras el padre escribía un sermón, sintió pasos lentos detrás de sí. Se giró, y lo vio ahí, al niño, sosteniendo una vela encendida. ¿Puedo decirte algo?, preguntó el niño. Mateo asintió. A veces, cuando todo se oscurece, no es porque la luz se apague, sino porque estamos cerrando los ojos. El padre no supo qué decir. Esa frase no parecía de un niño. Parecía salida de alguien que ya había vivido demasiado. Como si su alma fuera vieja, pero su cuerpo pequeño. Y entonces lo supo. Ese niño no era común. Un domingo, mientras daba la misa, vio algo que jamás olvidaría.
En la última banca, una mujer con un rostro triste, una madre a quien conocía bien, se retorcía en silencio. Su hija de 4 años había sido diagnosticada con una enfermedad rara. No hablaba desde hacía meses. No respondía. No reía. Y ese día, al final de la ceremonia, el niño se acercó a la pequeña. Se agachó frente a ella. Le ofreció una flor que había recogido del jardín. Y le susurró algo al oído. Nadie escuchó qué dijo. Pero la niña sonrió. La primera sonrisa en meses. Y luego habló. Gracias. Esa palabra rompió la atmósfera del templo. La madre lloró. El padre Mateo quedó paralizado. Y el niño solo sonrió, como si no fuera gran cosa, como si no hubiera hecho nada fuera de lo normal. Ese fue el segundo susurro divino. El segundo milagro silencioso. Con los días, la historia se esparció. No por chismes, sino por necesidad. Las personas comenzaban a venir no solo por fe, sino por curiosidad. Querían ver al niño que había hecho sonreír a la pequeña enferma. Querían escuchar sus frases, que cada vez eran más profundas, más sabias, más llenas de esa calma que solo se aprende sufriendo. Pero el niño no buscaba atención. Huía de los elogios. Se refugiaba en la capilla, orando en silencio, tocando el altar con las yemas de los dedos, como si cada rincón le hablara, como si los vitrales tuvieran voz. Y entonces llegó una carta sin remitente. Solo decía, ese niño es una promesa. Cuídalo. Él te mostrará lo que has olvidado. La letra era temblorosa, como de una anciana, pero no había firma. El padre Mateo tembló al leerla. ¿Qué promesa? ¿Y qué había olvidado? La vida del sacerdote, como la de muchos, había sido larga, llena de altos y bajos, de momentos de profunda comunión, y de silencios dolorosos con Dios. Había tenido épocas en que sentía que el cielo le respondía todo, y otras, en las que no escuchaba nada. Y en el fondo, había algo que había dejado de hacer. Soñar. Había dejado de esperar milagros. Se conformaba con lo posible, con lo real, con lo medible, hasta que ese niño llegó. Y todo cambió. Una tarde, una mujer mayor, vestida de blanco, entró al templo. Nadie la conocía. Sus ojos estaban llenos de paz, pero también de distancia, como si viniera de otro tiempo. Caminó directo hacia el altar. Miró al padre Mateo con ternura, y le dijo, casi en susurro, no le preguntes más de dónde viene, solo agradécele que llegó. El padre quedó helado. ¿Usted lo conoce? La mujer sonrió. Conozco lo que representa. Y se fue. Así, sin más. Nadie supo su nombre. Nadie la vio salir. Solo el sacerdote, con el corazón latiendo fuera de su pecho, se quedó ahí, de rodillas. Ese fue el tercer susurro. Los días siguientes fueron distintos. Más gente llegaba, pero el niño parecía saber a quién mirar. Se acercaba a ciertas personas con un gesto, con una palabra, con un silencio. Y esas personas cambiaban. Una mujer que pensaba suicidarse, decidió volver a vivir. Un hombre que había dejado de orar, volvió a arrodillarse. Un joven que odiaba a su padre, decidió perdonarlo. Y nadie sabía cómo, ni por qué, pero todo parecía girar alrededor de ese pequeño ser, silencioso y sereno, que no hablaba mucho, pero decía más que 1000 sermones. Hasta que un día se fue, así como llegó. Desapareció, sin avisar, sin dejar rastro. Solo un sobre el altar, con una frase escrita a mano. Gracias por no cerrar la puerta aquella noche. El padre Mateo cayó de rodillas, y lloró, por horas, porque entendió que aquella noche, bajo la lluvia, cuando abrió la puerta y encontró a un niño mojado y tembloroso, no estaba recibiendo a un desconocido, estaba recibiendo a una respuesta, a una promesa, a un recordatorio de que Dios sigue hablando, sigue enviando, sigue tocando almas, cuando menos lo esperamos. Después de la desaparición del niño, la iglesia nunca volvió a ser la misma. No porque hubiera quedado vacía, sino porque cada rincón guardaba su presencia. Sus pisadas seguían marcadas en el polvo leve del pasillo lateral. Su aliento aún parecía flotar en las madrugadas frías, cuando el padre Mateo se sentaba solo a rezar. El altar, sin él,
Parecía más grande, pero más silencioso. Y sin embargo, algo en el aire había cambiado. El padre Mateo lo notaba en la forma en que la gente entraba al templo. Más despacio, con los ojos abiertos, como si esperaran verlo aparecer en cualquier momento desde el confesionario, o asomar su cabeza desde la sacristía. Pero no lo hacía. El niño no volvió. Y durante semanas, el sacerdote dudó si todo había sido real, o si había sido un milagro tan íntimo que solo podía vivirse una vez. La carta sobre el altar fue enmarcada y puesta en el despacho parroquial. Muchos la leían sin comprender su verdadero peso. Pero para el padre Mateo, era como una segunda Biblia, porque esa frase, tan simple y tan poderosa, seguía resonando dentro de él como un eco. Gracias por no cerrar la puerta aquella noche. Y así fue como empezó algo nuevo. Un viernes, mientras preparaba una misa de bodas, una mujer se acercó con lágrimas en los ojos. Había escuchado la historia del niño. Había rezado, suplicando señales. Su hijo llevaba meses en coma luego de un accidente, y los médicos no le daban esperanzas. Pero al entrar al templo, algo cambió. No sé explicarlo, padre. Sentí una paz, algo tibio, como si alguien me dijera que no estoy sola. Mateo no sabía qué decir. No tenía pruebas. No tenía respuestas. Solo una certeza que se le encajaba en el pecho como una aguja. Él seguía ahí, no en cuerpo, pero sí en espíritu, como si su paso hubiera dejado abierta una puerta entre el cielo y la tierra. Y esa mujer se arrodilló frente al altar, lloró con los brazos alzados, y al día siguiente, su hijo despertó del coma. No había explicación médica, solo eso, y una palabra que comenzó a repetirse entre los pasillos de la parroquia: milagro. Con el paso de los meses, más historias como esa comenzaron a escucharse. Personas que entraban a la iglesia sin esperanza y salían con el corazón encendido. Ancianos que habían perdido la fe y volvían a creer. Jóvenes que querían rendirse y decidían quedarse un día más. No era magia, no era sugestión, era presencia. El padre Mateo no lo explicaba, solo observaba, escuchaba, acompañaba, y cada noche, antes de dormir, encendía una vela pequeña frente al crucifijo. Una vela que representaba al niño. Una forma de decir, gracias por haber venido. Un día, el obispo de la diócesis llegó a visitarlo. Era raro verlo por allí. Era un hombre serio, muy metódico. No era dado a lo místico. He escuchado rumores, Mateo, dijo con voz grave, sobre un niño, y milagros, y cartas misteriosas. ¿Qué está pasando aquí? El sacerdote no respondió enseguida. Lo llevó al altar. Se arrodilló, y sin mirar al obispo, dijo con voz serena: Dios nos recordó que todavía habla, solo que ya casi nadie escucha. El obispo no dijo nada, solo miró el crucifijo, y luego, con los ojos brillosos, salió sin despedirse. Esa fue la confirmación. No necesitaba explicaciones, solo fe. Un año después de aquella noche de lluvia, la iglesia fue declarada santuario de esperanza por la diócesis local. No por méritos del sacerdote, ni por estructuras físicas, sino porque cientos de testimonios habían llegado hasta la sede eclesiástica. Cartas, videos, grabaciones. Gente que había sido transformada después de pisar ese suelo. Pero lo más impactante fue lo que ocurrió el día en que se cumplía exactamente un año desde que aquel niño había llegado empapado a tocar la puerta. El cielo estaba nublado. Como entonces, el padre Mateo había preparado una misa especial. Colocó una vela frente al altar, como cada noche, y en ese momento, ocurrió. Una ráfaga de viento cruzó la iglesia, aunque todas las puertas estaban cerradas. La vela no se apagó, pero junto a ella, apareció una pluma blanca, pequeña, pura, como caída de un ángel, y al lado de la vela, una nueva nota, sin que nadie la hubiera visto entrar. Solo decía: donde hay corazones abiertos, siempre habrá milagros. El sacerdote cayó de rodillas, como aquella vez, y supo, sin lugar a dudas, que el niño había vuelto, no con cuerpo, pero sí con propósito. Desde ese día, la iglesia comenzó a recibir visitas de todos los rincones del país. No buscaban estatuas, ni reliquias.
Buscaban algo mucho más valioso, sentido. Y lo encontraban, porque la energía que aquel niño había dejado impregnada seguía viva. Algunos decían que era un ángel. Otros, que era Jesús disfrazado de niño. Otros más, pensaban que era solo un huérfano con un alma especial. Pero todos coincidían en algo. Nadie salía igual después de entrar ahí. Un periodista, escéptico y frío, viajó desde la capital para hacer un reportaje. Pasó 2 días con el padre Mateo. Entrevistó a feligreses. Escuchó testimonios. Pero no creía. Hasta que, una noche, mientras revisaba sus notas en la sacristía, encontró una hoja en blanco sobre su mesa. No recordaba haberla dejado ahí. Y escrita en ella, con la misma letra temblorosa de la primera nota, decía: «No viniste a investigar. Viniste a ser encontrado». El periodista lloró. Y jamás publicó el reportaje. Pero regresó cada mes, como peregrino. Un día, el padre Mateo sintió que su misión estaba por terminar. Estaba cansado. Sus manos temblaban. Sus pasos eran lentos. Y su voz, cada vez más baja. Pero su corazón ardía más fuerte que nunca. Sabía que había sido testigo de algo que no todos tienen el privilegio de ver. Y entonces, la noche de su cumpleaños número 70, soñó con él. Con el niño. Estaban en el jardín. El niño le ofrecía la misma flor que había dado a la niña enferma, aquella vez. «Gracias por abrir la puerta», le dijo. Y el padre, con lágrimas en los ojos, respondió: «Gracias por enseñarme a volver a soñar». El niño sonrió. Y en ese momento, Mateo despertó. Pero no estaba en su cama. Estaba en la capilla, arrodillado, con una flor en la mano, y el amanecer entrando por el vitral como un río de oro. Esa fue la última vez que se le vio. El padre Mateo falleció en paz, una semana después. En su funeral, la iglesia estaba llena. Gente de todos los rincones, de todas las edades, de todas las historias. Y en medio de todos, una figura pequeña. Un niño, con una túnica blanca, que nadie reconoció. Se acercó al ataúd, colocó una vela, y se fue, sin decir palabra. Algunos intentaron seguirlo, pero al salir a la calle, ya no estaba, como si se hubiera desvanecido, como si hubiera regresado, solo para cerrar el círculo. Hoy, en esa parroquia, muchos aún cuentan su historia. La historia de un niño bajo la lluvia, de un sacerdote que decidió no cerrar la puerta, y de un encuentro que transformó no solo un templo, sino a toda una comunidad, porque al final, no fue un milagro. Fueron muchos, pequeños, sutiles, profundos, y todos comenzaron con un simple gesto, un corazón abierto. El padre Mateo se había ido, pero su historia apenas comenzaba, porque con su partida, la gente comenzó a ver con otros ojos lo que había ocurrido, ya no como un evento extraordinario, aislado, sino como una llamada de atención, un mensaje desde lo alto, un recordatorio de que los milagros no caen del cielo como relámpagos, sino que se siembran en tierra firme, con gestos, con compasión, con fe. Y ese templo, que antes era solo una iglesia más, se convirtió en un refugio, un faro, un susurro de esperanza en medio del ruido del mundo. Una joven fue enviada como nueva encargada pastoral. No era sacerdotisa, no llevaba sotana, pero era una mujer de fe, con un alma sensible, una sonrisa tímida y una mirada profunda. Se llamaba Luz. Había leído sobre el padre Mateo durante sus estudios. Lo consideraba un hombre santo, pero jamás imaginó que sería enviada precisamente a su iglesia. La primera vez que entró, no pudo contener las lágrimas. Sintió algo, una corriente, un susurro entre las bancas, un calor en el pecho. «Aquí hay algo más», susurró. Y esa misma noche, soñó con un jardín, y un niño de túnica blanca, corriendo entre las flores. «Hola, Luz», le dijo. «Gracias por llegar». Durante sus primeras semanas, Luz simplemente escuchó. No llegó a imponer. No quiso cambiar nada. Solo caminaba entre la gente. Tomaba de la mano a los que lloraban, se sentaba en silencio al lado de los enfermos. Y todas las noches, encendía una vela frente al altar. No una vela común, sino una vela de color azul cielo,
que ella misma preparaba. Cada una llevaba escrito un nombre en la base, el nombre de alguien que pedía un milagro. Y poco a poco, esas velas comenzaron a multiplicarse. La gente llegaba y dejaba sus nombres escritos en papelitos. Nombres de hijos, de madres, de amigos desaparecidos, de causas imposibles. Y Luz los escribía uno por uno, con caligrafía firme y delicada. La capilla se fue llenando de luz. Un día, una mujer llegó desesperada. Su hijo se había perdido hacía 2 semanas. La policía había suspendido la búsqueda. No tenía a quien más acudir. Leí sobre este lugar en internet. No sé si usted puede hacer algo, pero me dijeron que aquí aún pasan cosas. Luz no prometió nada. Solo tomó su mano. Le pidió una foto del niño. Y escribió su nombre en una vela. Tomás. La colocó frente al altar. Y se arrodilló. Sin decir una palabra. Solo escuchando. Solo entregando. Y a la mañana siguiente, la madre recibió una llamada. Un hombre había encontrado al niño vagando cerca de una estación de tren, a más de 100 kilómetros de casa. Estaba deshidratado, pero vivo. Cuando la madre preguntó cómo lo había reconocido, el hombre respondió: no lo reconocí, pero él me entregó esto y me dijo que lo llevara con usted. Era un papelito arrugado, y en él estaba escrito su nombre, con la misma letra delicada que Luz usaba para escribir las velas. Casos así comenzaron a multiplicarse. Y pronto, una nueva leyenda nació. La capilla de las velas que responden. Pero Luz lo tenía claro. No eran las velas, ni ella, ni el templo. Era él, aquel niño. Ese que muchos pensaban que nunca existió. Ese que otros aseguraban haber visto en sueños. Ese que no tenía pasado, ni nombre. Solo una misión, y una promesa. Donde hay corazones abiertos, siempre habrá milagros. Una tarde, un anciano que jamás había pisado una iglesia entró tambaleando. Llevaba años alejado de todo lo espiritual. Había enterrado a su esposa, a sus 2 hijos, y a su esperanza. Pero esa tarde algo lo empujó hasta la puerta. Y al entrar, lo primero que vio fue una figura pequeña junto al altar. Un niño, de espaldas, de túnica blanca. Pensó que era parte de una obra. Pero cuando parpadeó, ya no estaba. Solo quedaba una vela encendida. Con su nombre, Don Ernesto. Se desplomó en llanto. Y esa noche, soñó con su esposa. Te estábamos esperando, le dijo, sonriendo. Al día siguiente, regresó con una flor. Y desde entonces, no dejó de ir. Ni un solo día. Una mañana, Luz encontró una carta deslizada bajo la puerta del despacho parroquial. No tenía remitente, ni firma. Solo un mensaje, escrito con la misma caligrafía infantil de siempre. La luz que dejaste encendida llegó más lejos de lo que imaginas. Y junto a la carta, un cuaderno lleno de nombres. Cientos, miles, muchos de ellos, tachados con una línea dorada. Como si hubieran sido atendidos. Como si hubieran recibido respuesta. Luz no entendía cómo había llegado hasta ahí. Pero supo una cosa. No estaba sola. Nunca lo había estado. Una noche de tormenta, muy parecida a aquella en que todo había comenzado, una pareja se acercó temblando. Tenían una niña enferma en brazos. Ya no respondía. El hospital más cercano estaba cerrado por el mal tiempo. Solo les quedaba rezar. Entraron corriendo, empapados. Y Luz los recibió como alguna vez Mateo había recibido al niño. Sin preguntar. Sin juzgar. Solo con los brazos abiertos. Los hizo pasar. Los secó. Colocó una manta sobre la niña. Y encendió una vela. Sin decir palabra. Una vela con su nombre, Sofía. Horas después, la niña despertó. Con fiebre, pero despierta. Y dijo algo que paralizó a todos. El niño de la túnica me dijo que ya puedo quedarme. Que no tengo que irme todavía. Los padres lloraron. Luz también. Y supo, con el alma temblando, que él había estado ahí. Otra vez. A partir de entonces, muchos empezaron a llamarlo el niño de la lluvia. Otros lo nombraban como el pequeño pastor. Pero Luz, en su interior, solo lo llamaba amigo. Porque cada noche, sentía su presencia. Algunas veces, al apagar las velas. Otras, mientras cerraba las puertas del templo. A veces, en los sueños.
A veces, en el silencio. Pero siempre, siempre, con una certeza. Él aún camina entre nosotros. Un día, un grupo de niños llegó de una escuela cercana. Era parte de una excursión. La mayoría no entendía mucho de religión. No sabían rezar. No estaban bautizados. Pero algo les llamó la atención. Las velas, los papeles, las cartas. Y una niña, pequeña, de ojos grandes y voz aguda, preguntó: «¿Aquí vive un niño que hace magia?» Luz se agachó, la miró a los ojos, y respondió con ternura: «No hace magia. Solo recuerda a la gente que Dios no se olvidó de ellos». La niña se quedó pensando. Y esa noche, dejó bajo el altar un dibujo. Era una casa, y al lado, una figura pequeña, con una túnica blanca. Encima, escribió: «Gracias por ayudar a mi papá a volver a casa». Luz no supo qué había pasado. Pero al día siguiente, llegó una mujer corriendo. Era la madre de la niña. Su esposo, que había desaparecido hacía meses, había llamado esa madrugada. Estaba vivo, y venía en camino. Así, día tras día, la capilla siguió viva. No por milagros espectaculares, sino por gestos simples, por pequeños susurros, por señales que solo los corazones atentos podían ver. Y Luz entendió que su misión no era controlar lo que ocurría, sino cuidar el espacio donde ocurría. Un domingo, mientras barría el suelo del templo, encontró algo bajo el banco de la primera fila. Era una flor. La misma flor que aparecía siempre en los sueños. La flor que el niño había entregado a la niña enferma, a Mateo, al periodista. Y ahora, a ella. La tomó entre sus dedos, y sintió un calor en el pecho, un consuelo, una promesa renovada. Y en ese instante, supo que había sido elegida no por casualidad, sino por fidelidad, porque aún en medio del ruido del mundo, ella había sabido escuchar. Pasaron los años, y aunque muchas cosas cambiaron, algunas permanecieron intactas, como el banco de madera cerca del altar, aquel donde el padre Mateo solía sentarse a orar antes de cada misa, o la pequeña vela azul, que cada noche se encendía, aun si no había nadie en la capilla, o el cuaderno de nombres, que seguía llenándose, con caligrafía firme, aunque Luz no recordara haber escrito algunos de ellos. Pero lo que más perduraba era la presencia, ese algo que no se podía explicar, ni con ciencia, ni con razón, solo con el alma. Un atardecer, un hombre elegante llegó al templo. Traje oscuro, maletín de cuero, reloj caro. Todo en él gritaba éxito, poder, control. Pero sus ojos revelaban otra cosa: vacío, dolor escondido, pérdida reciente. Entró como quien no sabe si quiere quedarse. Miró las velas, los bancos, el altar. Y justo cuando se disponía a salir, una brisa suave recorrió la nave central, y algo cayó a sus pies. Un papelito arrugado. Lo recogió. Decía: «Busca a quien eras antes de tener miedo». Se quedó congelado, porque esa frase era exactamente lo que su esposa solía decirle, cada vez que se sentía perdido, cada vez que dudaba, cada vez que quería rendirse. Y ella había muerto 2 meses atrás. Cáncer, silencio, soledad. El hombre cayó de rodillas y lloró, como un niño. Después de ese día, regresó cada semana. Nunca habló con Luz, nunca pidió nada. Solo se sentaba en silencio y escribía nombres, uno tras otro. A veces, dejaba flores, o dulces, o pequeñas cartas que firmaba como el que volvió. Nadie sabía quién era, pero su rostro cambió. Dejó de parecer un ejecutivo, y empezó a parecer un hijo que había regresado a casa. En otra ocasión, llegó una niña con síndrome de Down. Iba acompañada de su abuela. La pequeña entró bailando, riendo, tocando todo. Cuando vio las velas, gritó: «Mira, abuelita, estrellitas». Corrió al altar y dejó una muñeca junto a una vela azul. Luego, abrazó a Luz y le dijo al oído: «Él está aquí. Me dijo que te diga que sí, que el jardín ya está listo». Luz no supo qué responder. Pero esa noche, al cerrar la iglesia, soñó. Y en su sueño, el jardín tenía nuevas flores. Y en el centro,
un banco de madera. Y sobre el banco, la misma muñeca. Los sueños se volvieron más frecuentes, más nítidos. Y no solo para Luz. Muchas personas empezaron a contar experiencias similares. Niños que hablaban con alguien invisible. Ancianos que afirmaban escuchar pasos cuando estaban solos. Madres que sentían un abrazo en medio de la noche. Pero lo más extraño era que todos describían al mismo niño. Túnica blanca, ojos serenos, voz suave, y todos coincidían en una frase. Ya casi es hora. Luz comenzó a escribir. Llenaba cuadernos. Relataba los sueños, las coincidencias, las cartas, y sentía que algo se acercaba. No como una amenaza, sino como un llamado. Como si todo aquello que había comenzado con el padre Mateo estuviera llegando a su destino. Un domingo, la iglesia amaneció llena de flores. Nadie sabía quién las había traído. No eran flores comunes. Eran las mismas que aparecían en los sueños. Pequeñas, violetas, con perfume a infancia. Ese día, la misa fue distinta. Nadie predicó. Nadie leyó. Solo se cantó. Y todos lloraron, como si el alma entera del templo hubiera recordado algo sagrado. Al final, una niña se acercó al micrófono. Y sin que nadie la hubiera invitado, dijo: Él me pidió que les diga que no tengan miedo. Que el amor nunca se va. Que siempre encuentra la forma de regresar. Luego, bajó. Y desapareció entre la multitud. Días después, Luz recibió un sobre sin remitente. Contenía una sola hoja, con una lista de nombres. Todos eran de personas que ya habían partido. Y al final, una nota. Ellos también encienden velas por ustedes. Luz cayó de rodillas. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Y por primera vez en mucho tiempo, lloró sin poder detenerse. Esa noche, el cielo se cubrió de nubes. Y la lluvia volvió. Suave, constante, como en aquella primera vez. Y entre las sombras de la madrugada, Luz creyó ver una figura. Pequeña, empapada, de pie, junto a la puerta. Salió corriendo. Pero no había nadie. Solo un rastro de flores mojadas. Y un banco seco. Como si alguien hubiera estado sentado allí, esperando. A la mañana siguiente, los feligreses encontraron un cartel en la entrada. No era de Luz, ni del obispado, ni de nadie del pueblo. Era solo una hoja, escrita a mano. Si alguna vez te sentiste solo, si alguna vez pensaste que nadie te veía, recuerda, aún en la noche más oscura, una vela puede cambiarlo todo. Y al pie del mensaje, una firma. Mateo. Fue entonces cuando Luz entendió que el padre Mateo nunca se había ido del todo. Y que el niño, tampoco, eran parte del mismo susurro, del mismo viento, de la misma promesa, un puente entre el cielo y la tierra, un recordatorio vivo, de que los actos de amor no mueren, solo cambian de forma. Un año después, en el aniversario de la llegada del niño a la iglesia, se celebró una vigilia, velas por todos lados, música suave, lecturas, oraciones, y al final, silencio. Luz pidió que cada persona escribiera en un papel aquello que deseaban entregar. Dolores, agradecimientos, sueños, y que los dejaran sobre el altar. Cientos lo hicieron. Y cuando todo terminó, una brisa recorrió el templo. Las velas parpadearon. Y una por una, comenzaron a apagarse. No por viento, sino como si hubieran sido tomadas. Con delicadeza, con intención. En los días siguientes, los papeles desaparecieron. Nadie supo a dónde fueron. Solo quedó uno, pegado al banco donde todo había comenzado. Y decía: gracias por no cerrarle la puerta. Él encontró un hogar. Y nosotros, también. Y así, sin estruendos, sin cámaras, sin noticias, una pequeña iglesia en medio de la nada, se convirtió en faro, en símbolo, en semilla. Porque donde hay un corazón dispuesto, el cielo encuentra su camino. Los años siguieron pasando, y aunque los rostros cambiaban, la iglesia seguía siendo el mismo refugio silencioso donde los corazones cansados encontraban descanso. Luz, ya mayor, caminaba con un bastón. Sus pasos eran más lentos, pero sus ojos, aún encendidos, y su voz, más firme que nunca.
Porque cuando una ha visto milagros, la fe se vuelve carne, y el alma se hace tierra fértil. Un día, mientras barría el jardín del templo, escuchó una voz infantil. ¿Me puedo sentar aquí contigo? Volteó. Era un niño pequeño, de no más de 5 años. Pelo rizado, ojos curiosos, descalzo. Luz asintió y le hizo espacio en la banca. Él se acomodó a su lado y le ofreció un dulce. Es de menta. Mi mamá me dice que refresca el corazón. Luz sonrió. Entonces voy a necesitar uno. ¿Estás triste? No, solo cansada. El niño la miró con ternura. A veces, cuando uno está cansado, es porque ha amado mucho. Luz se quedó inmóvil. Esa frase era exactamente la que Mateo solía decirle cuando ella se quejaba del trabajo. Le miró con cuidado. ¿Cómo te llamas? Me dicen Tomás. Pero no me gusta mucho. Prefiero que me digan Chispa. ¿Por qué Chispa? Porque me gusta encender cosas. No fuego. No te asustes, sino sonrisas. Luz rió. Y en ese momento, supo. No quién era, sino de dónde venía. Los días siguientes, Chispa apareció varias veces. A veces jugaba con otros niños. Otras, ayudaba a barrer hojas. Pero su lugar favorito era el banco cerca del altar. Decía que desde ahí podía escuchar mejor las canciones que venían de arriba. Y cada vez que Luz le preguntaba de dónde venía, él decía, no te lo puedo decir, pero puedo mostrarte cuando sea el momento. Una tarde de abril, Chispa no apareció. Luz lo buscó por todo el templo. Preguntó a los vecinos, a los niños, a los vendedores. Nadie lo había visto. Durante una semana entera, la iglesia pareció más fría, más callada, más gris. Y entonces, en medio del silencio, Luz encontró una nota pegada en la puerta, con la letra infantil de Chispa. Decía, a veces, los que encendemos sonrisas también necesitamos recargarnos. Pero volveré. Tú solo sigue dejando la puerta abierta. Y debajo de la nota, un dibujo. El templo rodeado de estrellas. Y un banco vacío, con una vela encendida encima. Luz se aferró a esa imagen. Cada noche, dejaba una vela sobre ese banco. Y cada mañana, encontraba algo nuevo junto a ella. Un dibujo, una flor, una piedrita en forma de corazón, o una palabra escrita en pétalos. Siempre distintos, siempre precisos, siempre necesarios. Pasaron los meses, y aunque Chispa no volvió en persona, su presencia era evidente. Las personas seguían llegando. Las historias seguían sucediendo. Los milagros, discretos, humildes, seguían brotando como flores entre las grietas. Una madre que no podía concebir regresó con gemelos. Un anciano enfermo despertó una mañana tarareando un himno que solo conocía su esposa fallecida. Un joven que pensaba quitarse la vida entró por error al templo y salió con una guitarra en la espalda y un plan en el corazón. Pero el día más extraño llegó una mañana de otoño. Luz encontró el templo cerrado por dentro. Algo imposible. No había nadie dentro. No había viento. Y sin embargo, la puerta no se abría. Golpeó. Rezó. Esperó. Y cuando por fin logró entrar, encontró todo cubierto de pétalos. No flores comunes, sino las mismas violetas de los sueños. Sobre cada banco, una palabra. Esperanza. Perdón. Tiempo. Volver. Inicio. Llave. Amor. Y en el altar, una carta. Dirigida a ella. Luz. No era solo tu nombre. Era tu misión. Gracias por no cerrar los ojos cuando dolía. Por mantener viva la llama. Por creer. Lo que sembraste, floreció. Y lo que floreció, ahora dará sombra a muchos. Ya es hora. Descansa. Ahora te toca ver desde el otro lado. Luz supo. Se sentó en su banco. Cerró los ojos. Y dijo en voz baja, estoy lista. A la mañana siguiente, los fieles la encontraron dormida. Con una sonrisa. Una vela encendida a su lado. Y una flor en la mano. El obispo ordenó cerrar la iglesia por 3 días, en honor a su vida. Pero nadie obedeció, porque la gente no podía dejar de entrar. A rezar, a cantar, a llorar, y a agradecer. El día del funeral, llovía, como aquella primera vez.
y entre los asistentes, alguien notó una figura pequeña, al fondo, pelo rizado, descalzo, con una flor violeta en la oreja. Nadie supo cómo se llamaba, ni de dónde vino. Solo lo vieron acercarse al ataúd, poner la flor sobre el pecho de Luz, y salir caminando, bajo la lluvia, sin paraguas, con una sonrisa, y con el sol asomándose detrás. A partir de ese día, el banco de Luz nunca volvió a estar vacío. Siempre había alguien, leyendo, escribiendo, llorando, soñando, porque el amor no muere, solo cambia de forma. Y en ese templo, perdido en medio de la lluvia, ese amor se había quedado para siempre. Una joven que solía asistir de niña tomó el lugar de Luz. Ahora cuidaba las velas, recibía a los nuevos, escuchaba las historias, y contaba, una y otra vez, la historia del niño en la lluvia, del sacerdote que abrió la puerta, de la mujer que encendía velas, y del niño Chispa, que prometió volver. Y cuentan que cada cierto tiempo, cuando alguien nuevo entra en silencio al templo, una voz infantil susurra, desde algún rincón: bienvenido, ya te estábamos esperando, porque cuando el amor ha echado raíces, la eternidad se sienta en un banco de madera, y espera, con una vela encendida, y una sonrisa, que nunca se apaga. Muchos años después, el templo aún estaba en pie. Había resistido tormentas, crisis, abandono, pero también había sido testigo de reencuentros, milagros y renacimientos. Ya no tenía las paredes blancas de antes, ni el mismo tejado, pero seguía teniendo lo esencial: una banca cerca del altar, una vela encendida cada noche, y un aire, como si alguien invisible lo habitara. Fue en un día cualquiera, cuando un joven de mirada cansada llegó al lugar. Se llamaba Adrián. Venía desde lejos, con una mochila gastada, y el corazón hecho trizas. Había perdido el rumbo, la fe, la esperanza, y algo le había dicho, no sabía cómo ni por qué, que debía buscar una iglesia en medio de la lluvia. No entendía bien el mensaje, pero en sus sueños, una voz infantil le decía: ahí está tu respuesta, solo escucha. Adrián entró al templo sin decir palabra. El silencio lo envolvió como un abrigo viejo. No había nadie, solo el crujido de la madera bajo sus pasos, y el leve aroma de cera quemada. Se sentó en la banca junto al altar. Suspiró, y susurró: no sé si alguien me escucha, pero si estás ahí, necesito una señal, una sola. Cerró los ojos, y esperó. Cuando los abrió, sobre la banca había una flor violeta, fresca, con gotas aún en sus pétalos, y una palabra escrita con pétalos: aquí. Adrián se estremeció. Miró alrededor. No había nadie, pero en su pecho, una paz nueva empezaba a brotar. Volvió al día siguiente, y al siguiente. Cada día encontraba algo distinto. Una palabra, una nota, un dibujo, y cada uno parecía responder justo lo que él necesitaba. Un día preguntó en voz alta: ¿quién eres? Y en el banco apareció una hoja doblada, con una sola frase: soy el eco de las oraciones que aún no sabes que hiciste. Los días se volvieron semanas, y Adrián comenzó a barrer el patio, a limpiar las bancas, a cuidar las velas, sin que nadie se lo pidiera, como si una voz invisible le guiara, como si estuviera siguiendo pasos de alguien más. Un día, mientras barría, una niña pequeña se acercó. ¿Tú eres el nuevo Luz? Él la miró, confundido. ¿Cómo? La señora que cuidaba esto antes. Todos decían que ella era como una lámpara encendida, que daba calor solo con hablar. Yo creo que tú te pareces. Adrián sonrió. No sé si tanto, pero gracias. La niña le dio una galleta, por si se te enfría el alma, y se fue corriendo. Esa noche, Adrián encontró un cuaderno escondido bajo la banca del altar, viejo, con tapas gastadas. Lo abrió, y leyó las primeras líneas. Este templo ha visto más milagros de los que puede recordar, pero los verdaderos milagros no son los que cambian el mundo, sino los que cambian un corazón. Era el diario de Luz. Página tras página, contaba historias. Historias de niños que llegaban sin nombre, de ancianos que curaban al cantar, de madres que lloraban y se iban sonriendo,
y de un niño, que aparecía siempre que alguien perdía la fe, a veces con un dibujo, a veces con una flor, a veces con una sola palabra. Adrián leyó durante horas, lloró, rió, y al final, escribió una frase en la última página. Gracias por dejar la puerta abierta. Gracias por encender la vela. Gracias por guardar el silencio. Y al cerrar el cuaderno, sintió algo detrás de él. Volteó. Y por un segundo, juraría que vio una silueta infantil en la puerta. Descalza, sonriente, y con una vela en la mano. Pero al parpadear, ya no estaba. Solo el eco de una risa suave. Y un aroma a menta en el aire. Pasaron los años. Adrián se quedó. Se convirtió en el nuevo guardián del templo. No era sacerdote, ni pastor, ni monje, pero era algo más antiguo, más esencial. Un cuidador de fuegos. Un guardián de lo invisible. Y la gente empezó a venir. Sin anuncios. Sin campañas. Solo por voces que les decían en sueños. Busca el templo con la vela. Ahí sabrás quién eres. Y todos los que entraban, sin excepción, salían distintos. A veces con lágrimas. Otras con una flor en la mano. O una palabra nueva escrita en el alma. Pero todos sabían que no era un lugar cualquiera. Y que alguien, aunque no supieran su nombre, había estado ahí, esperándolos. Un día, mientras acomodaba los bancos, Adrián encontró una caja pequeña, enterrada cerca del altar. Dentro, había cartas, todas firmadas por un mismo nombre, Mateo. Eran antiguas, y contaban la historia de un niño dejado en la lluvia, de un padre que lo acogió, de una mujer que encendía velas, y de una presencia que guiaba sin rostro. Adrián temblaba al leer. Todo estaba ahí. La historia, las señales, los nombres, la promesa. Y entendió. Todo esto no era una coincidencia. Era un plan tejido en silencios. Un lazo sagrado que unía a desconocidos a través del tiempo. Una cadena de luz, pasada de mano en mano. Adrián escribió su propia carta. La dejó sobre la banca. Y se fue a dormir. Esa noche soñó con Luz. Con Mateo. Con Chispa. Todos sentados en la banca. Todos sonriendo. Y la voz del niño, diciendo: ya no estás perdido. Solo estabas en camino. Cuando despertó, una flor violeta reposaba en su pecho. Y supo que ya nunca más estaría solo. Los años seguían pasando. Y aunque Adrián se volvió mayor, su mirada conservaba la ternura de quien ha visto milagros sin necesitar pruebas. Su cabello se volvió gris. Sus manos más lentas. Pero cada paso suyo dentro del templo seguía siendo un acto de fe. Cada vela que encendía, cada flor que dejaba en el altar, cada silencio que cuidaba, era una forma de orar. Sin palabras, sin ritos, solo con presencia. Un día, mientras barría el patio, vio a un niño parado en la entrada, descalzo, con los pies sucios de barro, y una mirada como de siglos. Adrián se le acercó con cuidado. ¿Estás perdido? El niño negó con la cabeza. Estoy llegando. ¿A dónde? ¿A dónde debía estar desde siempre? Adrián sonrió. Había algo en él que le resultaba familiar. El niño extendió la mano y le entregó una carta. Me dijeron que tú sabrías qué hacer con esto. Adrián abrió el sobre. Dentro había un dibujo hecho con lápiz. Un niño parado bajo la lluvia. Un hombre abriendo la puerta. Y una luz que salía del templo hacia el cielo. Abajo, solo una frase. Él también necesita una segunda oportunidad. Adrián tragó saliva. Y miró al niño con ternura. ¿Tienes nombre? Aún no. Pero puedes darme uno, si quieres. Adrián pensó. Recordó a Mateo. A Luz. A Chispa. Y dijo, sin saber de dónde venía la certeza: te llamarás Elías. El niño sonrió. Y por un instante, su rostro pareció el eco de muchos rostros. Una mezcla de tiempos, de memorias, de espíritus. Elías se quedó, como una sombra alegre, como una brisa que se cuela por las ventanas. Tenía una manera de escuchar que hacía a la gente llorar, y una forma de tocar las cosas, que las hacía sanar. A veces se quedaba horas mirando la llama de una vela, como si hablara con ella.
Otras veces escribía palabras sueltas en hojas sueltas. Amar. Esperar. No soltar. Y las dejaba en los bancos. Para quien las necesitara. La comunidad empezó a notarlo. Pero nadie preguntaba demasiado. Porque todos sabían, en lo profundo, que Elías no era un niño común. Una mujer, una vez, al verlo pasar, susurró. Él es una respuesta a una pregunta que aún no sabía que tenía. Una noche, Adrián se sentó junto al altar con Elías. Las velas danzaban en silencio. Y la brisa olía a menta. ¿Sabes por qué estás aquí?, preguntó Adrián. Elías asintió. Porque tú también estuviste. Y alguien más antes que tú. Y alguien más antes de ella. ¿Quién? La que encendió la primera vela. La que convirtió un acto de ternura en una cadena sin final. Adrián lo miró con los ojos llenos de lágrimas. Luz. Elías solo sonrió. No importa su nombre. Importa su fuego. Adrián vivió aún muchos años más. Pero cada día, su andar era más lento. Su cuerpo más cansado. Hasta que un día, simplemente no despertó. Se fue en silencio. Como había vivido. Sin hacer ruido. Sin pedir nada. Solo, confiando. Elías lo encontró sentado en la banca del altar, con una flor violeta en la mano, y una sonrisa apenas dibujada en los labios. No lloró. Solo se arrodilló junto a él. Y susurró. Gracias por cuidar el fuego. Y entonces, encendió todas las velas del templo, una por una, hasta que la noche entera pareció una constelación. Desde aquel día, Elías se convirtió en el guardián del lugar. Pero lo hacía distinto. Cantaba, reía, jugaba con los niños, y enseñaba a los mayores a cerrar los ojos, y oír lo que el alma susurra cuando todo calla. Decían que tenía la edad de un niño, y la sabiduría de un anciano, que no dormía, y que conocía el nombre de todos sin haberlos oído nunca. Pero una noche, simplemente, desapareció, como el humo de una vela al apagarse. Como el aroma de una flor que ya cumplió su ciclo. Solo dejó una carta sobre el altar. Y una flor violeta. La carta decía, el fuego ya no necesita un guardián. Porque ahora vive en cada uno que ha pasado por aquí. Yo solo fui el eco de una ternura antigua. La misma que abrió una puerta bajo la lluvia. Y cambió la historia del mundo. Una lágrima a la vez. El templo sigue en pie. A veces parece abandonado. Pero basta entrar para sentirlo. La paz, el calor, la presencia. Y si uno escucha con atención, puede oír pasos diminutos en la madera, o una risa suave escondida entre las velas. Y quizás, solo quizás, ver una flor violeta sobre una banca cualquiera, como una promesa, como un abrazo sin brazos, como una señal de que alguien sigue cuidando el fuego. Años después, una mujer llamada Clara viajaba por un pueblo lejano. Venía huyendo, no de alguien, sino de sí misma. Perdió a su hijo en un accidente. Y con él, su fe. No quería volver a rezar, ni oír hablar de milagros, ni ver iglesias. Solo caminar y olvidar. Pero su cuerpo se rindió. Y terminó sentada frente a un templo pequeño, de paredes blancas, y una puerta de madera que parecía mirar, como si juzgara sin voz. Suspiró, y se acercó, solo por tener sombra. Pero al tocar la puerta, ésta se abrió sola. Adentro, no había nadie. Solo silencio, y luz de vela. Quiso marcharse, pero algo la empujó a entrar. Caminó con los pies temblorosos. No por miedo, sino por memoria. Todo le parecía conocido. El aroma a incienso, el crujido del piso, el eco suave de sus pasos. Y entonces vio una flor violeta sobre una banca y un papel doblado. Lo tomó con manos frías y leyó: tu dolor no es castigo, es semilla, y dará fruto cuando menos lo esperes. Se quebró como un cristal. Lloró ahí mismo, sin esconderse, sin fuerza, sin barreras, y por primera vez en años, dijo en voz alta: Dios, si estás ahí, no me cures. Solo, no me dejes. Pasó horas en ese templo. Horas que parecieron segundos. Salió con los ojos húmedos.
y el corazón un poco menos roto. Volvió cada día. No por fe, sino por necesidad, porque allí podía respirar, podía llorar, podía hablar con alguien que no respondía, pero escuchaba. Una tarde, encontró a una niña en la banca del altar, pequeña, con trenzas y ojos como espejos. Le sonrió. ¿Te perdiste? La niña negó. Solo vine a dejar algo. Abrió la mano y puso un papel en el banco. Luego se fue, sin decir más. Clara lo tomó con cuidado. Temblando, decía, cuando no entiendas nada, recuerda que hay quien lo entiende todo por ti. Clara decidió quedarse en el pueblo. No sabía por qué. Solo sabía que no podía irse. Con el tiempo, se convirtió en cuidadora del templo, como si fuera un ciclo, una continuidad invisible. Nunca supo de Adrián, ni de Elías, pero siempre sentía que no estaba sola, que alguien, alguna vez, había amado ese lugar tanto como ella ahora. Pasaron los años, y el templo se volvió un refugio, no solo para ella, sino para muchos. Gente llegaba desde lejos, sin saber bien por qué. Solo sabían que allí, algo pasaba, algo que no podía explicarse, ni entenderse, solo vivirse. Un hombre una vez entró, destrozado. Había perdido todo en un incendio. Negocios, casa, familia. Se sentó en la última banca, y encontró un papel bajo su pierna. A veces, cuando el fuego arrasa, no es para destruir, es para revelar lo que no puede ser quemado. Lloró durante horas, y al salir, abrazó a Clara, sin decirle nada, pero con los ojos brillando como quien ha visto luz en la oscuridad. Una madre trajo a su hijo enfermo. El diagnóstico era irreversible, pero al estar allí, el niño comenzó a reír, como hacía años no lo hacía. No fue una cura, fue algo más profundo, una paz, una certeza, una presencia. Y al irse, la madre encontró en la puerta una flor violeta, sin tallo, sin tierra, solo símbolo. Un joven con ideas de suicidio entró buscando sombra. Salió buscando propósito. Nunca habló con nadie, pero dejó una nota en el altar. Gracias por recordarme que soy visto, incluso cuando me escondo. Y así, sin anunciarlo, el templo se volvió leyenda. No por milagros, sino por susurros. No por luces, sino por silencios. No por dogmas, sino por abrazos invisibles. Un día, Clara encontró una caja de madera bajo el altar. Estaba oculta tras una tabla floja. La abrió con cuidado. Dentro había cartas. Muchas. Todas escritas a mano. Algunas viejas. Otras más recientes. Todas con palabras de consuelo. Reflexiones. Respuestas. Parecían dirigidas a nadie, pero hablaban con precisión al alma. Clara las leyó durante noches enteras. Y entendió. Ese templo había sido cuidado por manos desconocidas, pero todas unidas por lo mismo. Una ternura sagrada. Una misión silenciosa. Una llama. Clara empezó a copiar esas frases, a escribir nuevas, y a dejarlas en los bancos, sin firmar, sin explicar, solo confiar. Y entonces sucedió. Una niña se le acercó una tarde, y le dijo, «Gracias por lo que escribes». Clara sonrió. «¿Cómo sabes que fui yo?». La niña respondió, «No lo sé. Solo sé que vienen de alguien que ha llorado mucho». Y aún así, no dejó de creer. Esa noche, Clara escribió una última nota. La dejó en el altar. Y se marchó. La nota decía, «La fe no es entender, es permanecer». Pasaron décadas. Hoy, ese templo aún existe. Nadie sabe quién lo cuida, ni quién deja las flores, ni las notas, pero siempre hay una vela encendida, una flor fresca, y un papel esperando ser encontrado. Se ha vuelto costumbre. Quien entra, deja algo, una palabra, una lágrima, un rezo, un recuerdo, y quien sale, se lleva algo más, algo que no puede decirse, solo sentirse. Dicen que ese lugar no está en ningún mapa, que aparece solo a quien lo necesita, y desaparece después. Dicen que, si cierras los ojos dentro de él, puedes oír pasos, y risas, y canciones sin letra. Dicen que es un templo, pero en realidad,
Es un corazón que late por muchos. Un alma colectiva. Una historia viva. Que comenzó, bajo la lluvia, con un niño. Y una puerta que se abrió sin preguntas. Porque a veces, Dios se disfraza de niño. Y llama, solo para ver, quién abrirá. Y el que abre, nunca vuelve a ser el mismo. Si esta historia tocó tu corazón, comenta aquí abajo con un amén. Compártela con alguien que necesite recordar que Dios sigue actuando. En silencio, en detalles, en flores violetas, y en templos que parecen olvidados, pero arden por dentro. Si deseas seguir recibiendo historias como esta, suscríbete, para que nunca olvidemos que el cielo también deja pistas en la tierra. Han pasado generaciones, y aunque muchos templos fueron cerrando, cayendo en ruinas o siendo olvidados, este sigue de pie, no por sus columnas, ni por sus paredes, sino por lo que late adentro. Una llama invisible que nadie ha podido apagar. Una herencia que no lleva apellidos, pero sí lágrimas, silencios y palabras que salvan. Hay quienes han intentado estudiar el fenómeno. Antropólogos, periodistas, teólogos, pero ninguno logra capturarlo en papel. Porque ese templo no es un lugar físico. Es una herida abierta que decidió florecer. Un corazón roto que se convirtió en refugio. Una oración que nunca fue respondida, pero que sigue escuchándose. Un hombre ciego llegó allí, guiado por su nieta. ¿Dónde estamos?, preguntó. Ella respondió. En un lugar que se siente como si alguien te conociera de toda la vida. El anciano sonrió. Entonces, estamos en casa. Y lloró, no por ver, sino por sentir. Una mujer mayor entró buscando despedirse de su esposo fallecido. Se sentó en silencio, y escuchó una canción que no sonaba, pero que su alma reconocía. De pronto, encontró un papel bajo su bastón. No hay ausencias, cuando el amor sigue latiendo en otro pecho. Se quedó allí por horas, y al salir, dijo, no lo vi, pero lo sentí tomarme la mano. Una adolescente embarazada se refugió ahí, huyendo de su familia. Tenía miedo, vergüenza, frío. Se sentó y lloró sin parar, hasta que alguien se sentó a su lado. Una mujer con cabello canoso. No dijo nada, solo la abrazó, y le puso en la mano una flor violeta. Cuando la joven se volteó para agradecer, la mujer ya no estaba. Solo encontró un papel donde decía, hay maternidades que comienzan antes del nacimiento, y hay milagros que nacen del dolor. En ese templo, nadie pregunta nombre, ni religión, ni pasado. Solo se entra, se siente, y se sale distinto, más ligero, más humano, más cerca de algo que no tiene nombre, pero que todos reconocen al tocarlo. En una de las paredes del altar hay una grieta. No se repara, porque por ahí entra la luz. Y muchos dicen que esa grieta es lo más sagrado del lugar, que recuerda que lo roto no está mal, que a veces, lo roto es lo que permite que entre lo divino. Un niño mudo se sentó un día en la primera banca. Tenía 7 años. Nunca había dicho palabra. Nadie sabía por qué. Solo miraba. Y dibujaba. Ese día, hizo un dibujo y lo dejó sobre el altar. Una flor violeta. Y un rostro. Una figura masculina con barba, brazos abiertos y una sonrisa luminosa. Esa noche, habló por primera vez. Gracias. Una sola palabra. Pero bastó para encender todas las velas del templo. Y así, el templo sigue. Vivo. Cambiando. Respirando con cada persona que entra. Cada lágrima que cae. Cada nota que se deja. Es un altar vivo. No necesita sacerdote. Ni rituales. Porque su liturgia es el amor. Y su misa. Es cada vez que alguien recuerda que no está solo. Algunos dicen que el niño de la lluvia aún aparece. De vez en cuando. Cuando alguien está a punto de rendirse. O de cerrar su corazón. Se aparece con la misma mirada dulce. La misma inocencia. Y las mismas palabras. ¿Tienes un lugar para mí? Y quien le dice sí. Nunca más vuelve a ser el mismo. Hay leyendas. Historias que nadie puede confirmar. Pero todos sienten verdaderas. Dicen que el templo fue construido sobre tierra donde un niño murió esperando ayuda. Y que su alma quedó sembrada ahí. No como castigo,
sino como misión, para que nadie más se sintiera abandonado. Y que desde entonces, cada persona que entra herida, sale con una marca invisible en el pecho, una flor, una promesa, una cicatriz que brilla. Hay quienes han intentado derribarlo, convertirlo en negocio, comprarlo, modernizarlo, pero cada intento fracasa, porque nadie puede tocar lo sagrado con manos vacías. Y ese lugar no le pertenece a nadie, pero vive en todos. Los niños del pueblo lo llaman la casa de la escucha, porque dicen que ahí, todo lo que uno dice se queda flotando, como si una voz invisible lo guardara, y lo transformara en canción, o en consuelo, o en abrazo. Cada tanto, alguien llega desde muy lejos, a veces por error, o por intuición, siempre cargando algo roto, una pérdida, una herida, una duda, y siempre salen con un suspiro distinto, una mirada suave, un paso más firme, como si hubieran recibido algo, que no se puede nombrar, pero que lo cambia todo. Hace poco, una anciana murió en el pueblo. Se llamaba Clara, vivía sola, y dejó una caja con cientos de papeles escritos a mano. Frases, reflexiones, poemas, todos con la misma tinta, la misma caligrafía, y una sola firma, la que fue abrazada por la lluvia. La gente entendió. Había sido ella, la guardiana, la que cuidó el templo durante años, la que sembró palabras, la que sanó sin tocar, y dejó un último escrito. No me busquen en la tierra. Estoy donde hay silencio, donde alguien llora, donde alguien recuerda que no está solo. Estoy donde una flor nace sin raíz, y donde una lágrima es el lenguaje más puro del alma. Hoy, muchos peregrinan hasta ese lugar sin nombre. Llegan con mapas que nadie les dio, guiados por un presentimiento, por un sueño, por una necesidad, y encuentran allí lo que no sabían que buscaban. No respuestas, sino presencia, no soluciones, sino compañía. Y al salir, dejan una flor, un papel, o una promesa de volver. Y tú que escuchas esta historia, quizá pienses que fue solo un cuento, una metáfora, una fantasía. Pero, ¿y si no? ¿Y si realmente hay lugares donde el cielo toca la tierra? ¿Y si tú también fuiste enviado? ¿También eres ese niño bajo la lluvia, buscando puertas que se abran sin juicio? ¿O quizá eres la puerta, la que alguien necesita que se abra? A veces, no elegimos las historias que vivimos, pero sí cómo las narramos, cómo las sanamos, cómo las compartimos. Y esta historia ya no es mía, es tuya, para que la cuides, la compartas y la siembres, porque quizá alguien allá afuera está esperando leer justo lo que tú llevas dentro. Si esta historia despertó algo en ti, deja tu comentario con un estoy aquí, para que sepamos que no estamos solos, para que otros vean que aún hay corazones encendidos. Comparte esta historia con alguien que lo necesite. Y si quieres más relatos que abracen tu alma, suscríbete, porque las flores violetas siguen apareciendo, y los niños bajo la lluvia siguen llamando. A veces, Dios no toca la puerta, solo deja que llueva, para ver si alguien abre, para ver si aún quedan almas dispuestas a mojarse por amor. Cuando llueve fuerte en el pueblo, algunos se quedan en casa, pero otros caminan lento, sin paraguas, sin prisa, como si recordaran algo que no se puede olvidar. Un niño, un abrazo, una promesa. Hay quienes dicen que aquel padre, el hombre de la historia, todavía camina bajo la lluvia. Ya no busca respuestas, ni señales, solo camina, con el corazón abierto, con la fe intacta, como si esperara volver a escuchar aquella voz infantil. ¿Tienes un lugar para mí? Porque cuando uno ha sido tocado por lo divino, ya nada vuelve a ser igual. Uno aprende a mirar distinto, a escuchar distinto, a amar sin exigir, y a esperar sin perder la esperanza. Una noche, una mujer caminaba por la ciudad, bajo la lluvia. Estaba devastada. Había perdido a su hijo en un accidente. No tenía fuerzas. No quería vivir. Pero de pronto, vio una figura sentada en la banqueta. Un niño. Solo. Empapado. Temblando. Se le acercó. ¿Estás solo?, le preguntó. Él la miró y respondió con la misma frase que tantos recuerdan.
¿Tienes un lugar para mí? La mujer cayó de rodillas. Lloró, y lo abrazó como si fuera su propio hijo. En ese instante, algo dentro de ella se encendió de nuevo. No entendía qué pasaba, pero supo que tenía que vivir, que aún había amor para dar, y que su hijo no se había ido del todo. La historia no termina, porque hay historias que no nacen para terminar. Nacen para ser contadas, para multiplicarse, para curar. Una escuela en las montañas pintó en su entrada un mural, una flor violeta, y un niño con los brazos abiertos. Abajo, una frase: toda alma necesita una puerta abierta, y una lluvia que la despierte. Nadie sabe quién pintó ese mural. Solo apareció una mañana, como si alguien lo hubiera dejado durante la noche, como si lo hubieran sembrado en secreto. Un hospital rural, sin recursos, recibió una donación anónima. Al abrir la caja, encontraron libros, alimentos, ropa, y una nota: para los que salvan con sus manos y abrazan con sus ojos. Firmado: el niño bajo la lluvia. Un preso en una cárcel de máxima seguridad escribió un poema. Nadie me visitó por años, pero un día, en sueños, un niño se sentó en mi celda. No habló, solo me miró, y me dejó una flor violeta en la palma. Desde entonces, ya no soy el mismo. Nadie supo quién era ese preso, pero el poema fue copiado en cientos de cartas que circularon en centros de rehabilitación, orfanatos y refugios. Como una semilla que no pide permiso, solo crece. Una enfermera con depresión decidió renunciar. Se sentía vacía, invisible. Pero antes de entregar su carta, una niña internada le tomó la mano y le susurró: ¿tienes un lugar para mí? La enfermera rompió a llorar, abrazó a la niña y volvió a casa, no con respuestas, pero con un sentido nuevo. Desde entonces, en su bolsillo, siempre carga una flor seca, una violeta. Dice que le recuerda lo sagrado de cuidar, incluso cuando nadie ve. Así es como la historia vive, no en libros, no en templos, sino en actos, en miradas, en abrazos que no preguntan, solo ofrecen. Y si tú llegaste hasta aquí, es porque algo de todo esto ya vivía en ti. Quizá también has sentido la lluvia dentro del pecho, el frío de no ser visto, el miedo de tocar una puerta y que no se abra, o la gratitud infinita de que alguien, alguna vez, te dijera: entra, este también es tu lugar. No estás solo, no estás sola. Esta historia no es cuento, es espejo, es semilla, es voz, para que no olvides que aún hay puertas que se abren, y lluvias que bendicen, y niños que no piden nada, solo un lugar. Hoy, al terminar de escuchar, detente un momento, cierra los ojos, y siente. ¿A quién abrirías la puerta si tocara ahora? ¿A quién abrazarías, sin preguntar? ¿Quién fuiste tú en esta historia? ¿El niño, el padre, la flor, la lluvia, o el silencio que escucha? No importa. Lo sagrado no etiqueta, solo transforma. Y tú, ya has sido transformado. Aunque no lo notes, aunque no lo creas, aunque lo niegues, una parte de ti ya sabe, ya recordó, ya floreció. Por eso, no te guardes esta historia. Compártela. Déjala sembrada en otra alma. Envíasela a alguien que ames, o a alguien que no ha sido amado aún. Escríbela en un papel. Léela en voz alta. Grábala en tu corazón. Y cada vez que llueva, mírate al espejo y pregúntate: ¿tengo un lugar para alguien hoy? Porque quizás, hoy mismo, alguien está caminando bajo la lluvia, esperando encontrarte, esperando tu voz, tu gesto, tu puerta, tu flor. Gracias por quedarte hasta aquí. Gracias por tener un corazón abierto. Gracias por seguir creyendo en lo invisible. Y si alguna vez sientes que ya no puedes más, recuerda esta historia. Regrésala a tus manos y repítela como una oración. Un día, abrí la puerta y todo cambió. Ahora comenta abajo: yo también abrí la puerta. Así sabremos que aún hay luz en el mundo, y que mientras existan almas dispuestas, el niño bajo la lluvia nunca estará solo.